Vamos a continuar con nuestras lecturas del libro Lenguaje y Comunicación de tercer año básico. Nos vamos a tu libro, al texto, a la página 24. Leo e imagino la actividad número 6. Comenzamos. Escucha atentamente el relato Mamiña, niña de mis ojos, que tu profesor o profesora leerá en voz alta. Visualiza y dibuja en tu cuaderno las acciones que se relatan y el lugar donde ocurren. Eso es la primera actividad que haremos con esta, es un relato leyenda, ¿sí? Visualiza, es decir, imagina, y luego al terminar la lectura, dibuja en tu cuaderno las acciones que más te llaman la atención de este relato. Vamos a ir entonces a presentar una imagen de Mamiña. Y comenzamos. Antes de leer esta leyenda, quiero que escuches estas preguntas. ¿Alguna vez has viajado al norte de Chile? ¿Conoces alguna ciudad? ¿Cuál? Recuerda que el norte está La Serena, Iquique, Arica, Atacama, Antofagasta. Toda esa zona norte es chilena. Imagínate esa zona, porque ahí se basa esta historia. Es una leyenda basada en el norte de Chile. ¿De qué crees que va esta historia? ¿Por qué crees esto? Antes de empezar esta lectura, les quiero hacer una pregunta. ¿Saben algo del Imperio Inca? ¿Qué sabes de él? El Imperio Inca habitaba Colombia, Ecuador, Perú, sobre todo el Cusco, y también el norte de Chile. Comenzamos entonces con la lectura. Mamiña, niña de mis ojos. En tiempos muy remotos, en dominios del Imperio Incaico, vivía una hermosa colla que perdía la vista con el paso de los días. ¿Sabes lo que es una colla? La colla eran las jóvenes que pertenecían a la familia monárquica incaica, es decir, princesas. Repito, en tiempos muy remotos, en dominios del Imperio Incaico, vivía una hermosa colla que perdía la vista con el paso de los días. Privada de las bellezas de los territorios de su padre, el último de los monarcas, entristecía bajo la esclavitud que le imponía la ceguera. El Inca envió chasquis a todos los rincones del imperio con la clara instrucción de no regresar a menos que trajesen noticias alentadoras para el mal que aquejaba a su bella hija. Los mensajeros abandonaron el ombligo del mundo y se dirigieron a los territorios del extremo norte. Alcanzaron los parajes del Pichincha para regresar al Cusco sin el remedio que buscaban. Recorrieron de punta a cabo las riberas del mar y volvieron desalentados. Igual cosa hicieron en las fronteras cordilleranas, con idénticos resultados. Los emisarios que se habían dirigido al sur del imperio descendieron desde el camino del Inca hasta la pampa del Tamarugal,
donde hallaron una imponente laguna de aguas cristalinas con propiedades curativas. La feliz noticia fue llevada por ágiles corredores que solo se detenían para reponer sus energías y entregar el mensaje a un chasqui descansado que emprendía veloz la carrera hasta el tambo siguiente. ¿Sabes lo que es un tambo? ¿Qué crees que puede hacer? Los tambos eran los lugares de descanso de los chasquis. ¿Qué ha pasado hasta aquí con la leyenda? ¿Qué crees que pasará ahora? Continuemos. Al enterarse el monarca del feliz mensaje, ordenó preparar de inmediato una caravana que sin tardanza transportara a la Colla hasta la laguna prodigiosa. ¿Sabes qué es una caravana? Es un grupo de personas que viajan todos juntos. El tiempo ha ocultado sabiamente las semanas que empleó aquella comitiva en llegar a la pampa del Tamarugal. Lo cierto fue que la joven, incapacitada de presenciar las solemnes salidas y entradas del sol y de la luna, supo de tantos amaneceres y ocasos por las mudas de ropa que le hacían sus doncellas. La caravana llegó por fin a la imponente laguna de la que tanto se hablaba. Con premura y el mayor de los cuidados, la enceguecida niña fue preparada para el baño curativo. Muy liviana de atavíos, fue sumergida 100 veces en las aguas sanadoras, hasta que comenzó a recuperar la vista y, maravillada, pudo observar el esplendor de la pampa y los incomparables tamarugos que dominaban con su deslumbrante belleza. De regreso junto a su padre, curada del mal que le aquejaba, fue tal la dicha que produjo en el Inca la sanación de su hija, que ordenó nombrar a aquella prodigiosa laguna como Mamiña, niña de mis ojos. ¿Te ha gustado la leyenda? Vamos a hacer ahora una actividad para poder complementar esta historia. Los cuentos son narraciones literarias breves que cuentan historias ficticias, es decir, inventadas o imaginadas. Estas historias se desarrollan en una secuencia de acciones con inicio, desarrollo y desenlace. En el inicio se presentan el lugar donde ocurre la historia, los personajes que intervienen y el conflicto o problema que deben resolver. En el desarrollo, los personajes actúan para resolver el conflicto. En el desenlace, el conflicto se resuelve de manera positiva o negativa para los personajes. A modo de resumen, si pudiste ver la lectura anterior sobre chorlitos en la cabeza, ¿te acuerdas de nuestro amiguito? Aparece una actividad en el número 7 que te lleva a pensar y recordar cuál fue el inicio, el desarrollo y el desenlace del cuento. Aquí tienes que anotar cómo comienza, qué conflicto hay y cómo se resuelve o no se resuelve dependiendo del final del cuento, ¿sí? Cuando ya termines esto, ya vamos terminando también lo que es esta sesión.
Cuenta en tu cuaderno una experiencia personal en que se respetó tu derecho a la protección y el cuidado. Sigue estos pasos. Antes, recuerda que hemos hablado de los derechos de los niños, si son respetados, qué pasa cuando no son respetados, etcétera. Entonces, en base a eso, en tu cuaderno, escribe algo que te haya ocurrido a ti, donde se respetó tu derecho a la protección y el cuidado. ¿De acuerdo? Antes de eso, planifica. Piensa que contarás. Haz una lista de las acciones. Agrega detalles que recuerdes. Escribe. Redacta la experiencia. Fíjate que tenga inicio, desarrollo y desenlace. Luego, revisa. Lee lo que escribiste. Comparte con un compañero. En este caso puede ser conmigo. Marca lo que crees que pueda mejorar. Corrige y pasa limpio. Corrige los errores y reescribe. Y finalmente comparte. ¿Dónde lo puedes compartir? En mi blog o también con tu familia, como lo prefieras. Bueno, amigos, ya mucho trabajo por hoy en lenguaje. Ahora recuerda descansar un momentito, darte una vuelta, comer una fruta y luego planificar tu siguiente actividad de otras asignaturas. Hasta la próxima.